Grupo Amor de México, su servidor Ced Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día para traer buenas noticias. Hoy estamos viendo lo invisible por medio de lo visible. Estamos nosotros analizando por medio de las Escrituras que nos muestran el programa de Dios, que nos muestra también una gran cantidad de información que es muy buena para usted y para mí. Por eso están ahí escritas, se han colocado ahí en ese lugar, en la Biblia, para que podamos analizarlas y sacarle mejor provecho a nuestra vida sobre esta tierra. Hace muchos años yo conocí a un par de niños, hermanos ellos. Habían acudido a la escuela rural como estaban acostumbrados a hacerlo. Ese día habían terminado sus exámenes y la maestra les dijo que regresaran por sus boletas de calificaciones tal y cual día, lo cual ellos hicieron. Ese día ellos empezaron a caminar por la vereda que les llevaba a la escuela. Una vez que llegaron allí, la maestra les extendió a cada uno de ellos la boleta de calificaciones. El hermano menor se puso muy contento porque su calificación, según él, era mucho mejor que la de su hermano. Cuando llegó a su casa con gozo, con alegría, le dijo a su mamá: yo le gané a mi hermano. Le gané, saqué mejores calificaciones. Yo salí reprobado y él solo aprobado. Saqué mejores calificaciones que mi hermano. Claro que ese día al niño tuvieron que explicarle, ¿verdad?, qué significaba ser aprobado y qué significaba ser reprobado. Usted puede ser aprobado en muchas áreas de la misma manera que yo, o quizás también reprobado. Hay exámenes sencillos. Por ejemplo, si yo le digo cuánto es 5 por 5, usted podría decir con mucha claridad 25. Y yo le diría a usted salió aprobado porque contestó correctamente. Pero habrá ocasiones en que todos nosotros no salgamos aprobados en cierto tipo de exámenes. Bueno, yo quiero hablarle precisamente de los exámenes que Dios hace a los líderes espirituales y a aquellos a los cuales Dios les confía la palabra, las buenas noticias. Dios les dice que son personas aprobadas por Él. Pero también la Biblia nos muestra de personas que no son aprobadas por Dios. ¿Por qué? Porque no aprueban precisamente el examen. Y hoy vamos a ver algunos puntos, quizás 3 o 4 o 5, según nos alcance el tiempo aquí en el programa de televisión, para que podamos nosotros ver cómo Dios prueba a los suyos, es decir, a los líderes espirituales, porque verdaderamente esto es bastante serio. No se está tratando con objetos, sino con personas, con almas que son eternas. Bien, en las escuelas practican exámenes. Y no solamente en las escuelas. Usted y yo podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que en diferentes lugares podemos encontrar que somos examinados. Vamos a la dirección de tránsito, queremos solicitar un permiso para conducir cierto tipo de vehículo, pedimos la licencia para ello y se nos hace un examen. El examen es de diferentes materias y algunos salimos aprobados, otros no. Bien, pero se puede seguir trabajando en el área para poder salir aprobados. También en la solicitud de visas le hacen a uno ciertos tipos de exámenes. Las personas, cuando ocurrimos a ciertos lugares para solicitar el empleo, también se nos aplica ciertos exámenes para saber si realmente estamos capacitados para desempeñar tal o dicha tarea. Entonces podemos darnos cuenta con mucha claridad que se hacen exámenes. Por lo tanto, usted y yo durante nuestra vida seremos examinados en diferentes áreas. A veces se nos va a avisar el día del examen. En otras ocasiones se nos va a decir también en qué va a consistir, cuál será la materia a revisar. Y ahí que el Señor Jesucristo nos muestra en el Evangelio de Lucas capítulo 12, en el versículo 40, estas palabras. Palabras de advertencia, palabras de que nosotros debemos estar verdaderamente tranquilos si estamos caminando en la dirección que nos está dando a través de la Biblia. Voy a leer versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Este es un tipo de advertencia, esta será un tipo de prueba. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros, sus seguidores, sus discípulos, estemos en el lugar indicado, en el lugar correcto donde Él nos ha puesto. Si nosotros estamos en un lugar equivocado, realmente pues vamos a recibir quizás una reprimenda, ¿verdad?
no vamos a recibir realmente toda la bendición que podríamos recibir de parte de Dios por no estar en el lugar correcto donde debemos de estar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en el área espiritual la situación es bastante seria. Yo le puedo, por ejemplo, mencionar de personas que tienen ciertos títulos, voy a decir de ingenieros, y están trabajando de taxistas. ¿Por qué razón? Quizás no encontraron empleo como ingenieros, pero sí tienen ellos una necesidad que suplir económica y trabajan de taxistas. Y qué bueno, ¿verdad? Es un trabajo verdaderamente bonito, hermoso, glorioso, sí, honrado. Entonces, qué bueno, pero están en un lugar donde no deberían de haber estado. Pero en fin, qué bueno que están trabajando al respecto. Hace mucho tiempo yo sufrí un accidente automovilístico. Bueno, estaba conduciendo por una de las carreteras angostas de este estado de Colima, y sucede que en una curva, al salir de la curva, encontré una camioneta pick-up que estaba estacionada sobre el asfalto. Su chofer estaba descargando de la caja ciertos costales, no sé qué contenían los costales, y cuando yo me di cuenta de esto, pues me acercaba velozmente hacia donde él estaba, apliqué los frenos, la carretera estaba mojada y entonces empecé a patinar. Al fin de cuentas fui y me estrellé en la defensa trasera de ese vehículo. Para eso el hombre había salido corriendo, bueno, verdaderamente buscando proteger su vida hacia el potrero. Qué bueno que lo hizo. Bueno, ahí hubo un accidente. Después, cuando llegó el Policía Federal de Caminos, me preguntó, ¿todo está bien? ¿No hay personas heridas o lastimadas? Y yo le dije, no señor, no hay, gracias a Dios no hay personas heridas. Y él me dijo estas palabras que me llamaron mucho la atención. Qué bueno, porque los fierros se pueden enderezar, pero las vidas ya no se pueden enderezar. Y eso es precisamente, ¿verdad?, del tema que estamos tratando hoy en este día, o queremos tratar. ¿De qué cosa? De que cuando se trata de fierros o de materiales, no hay mucho problema, pero tratándose de vidas, y si estas vidas se dañan o se lastiman, bueno, verdaderamente es un costo muy alto a los ojos de Dios. De ahí que el Señor Jesucristo nos dice en la Biblia estas palabras que vamos a encontrar nosotros enseguida. Y yo quiero que venga conmigo y usted me acompañe al libro de Santiago. Aquí en el libro de Santiago nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de una exhortación que tenemos de parte de Dios. Aquí voy a leer Santiago capítulo 3, el versículo es el 1. Estoy buscando en mi Biblia, aquí la tengo a un lado, ya estoy dándole vuelta, ya llegué, aquí está. ¿Qué dice esta parte de la Escritura? Dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Está hablando el Señor Jesucristo, si yo te pongo como líder espiritual, quiero que sepas que estás en el lugar adecuado. Pero si no has recibido mi aprobación para ser un líder espiritual, lo mejor es que no estés ahí, que te quites. Sí, vete a otro lugar, a otra área, a donde yo te voy a indicar. ¿Por qué razón? Porque tratar con almas es verdaderamente muy valioso. Los objetos, las mesas, los carros, los vehículos o cualquier otra cosa, en realidad, si se dañan, bueno, se puede perder algo mucho, pero no tanto el valor como de una alma. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere cuidar de cada uno de nosotros como personas, y no solamente de nosotros, sino también de nuestros semejantes. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En totalidad, lo que nos dice la Escritura, zapatero, a tus zapatos. Si yo no te he escogido como líder espiritual, esto no quiere decir que Dios no escoja personas que le amen, personas que pertenezcan a su familia. Él quiere que todos vengamos delante de Él. Pero de líder espiritual, verdaderamente es una responsabilidad muy grande delante de Dios. De ahí la advertencia, ¿verdad? Zapatero, a tus zapatos. Si yo no te he llamado para que tú seas un líder espiritual, es mejor que te quites de ese lugar. ¿Por qué? Porque no vas a hacerlo de la manera correcta, porque no te he aprobado como tal. Y hoy vamos a ver nosotros esta historia que encontramos aquí en la Biblia.
alabamos y le damos gracias a Dios por ello. Estamos haciéndonos una pregunta, por lo menos yo me estoy haciendo una pregunta y quiero hacerla extensiva a usted. ¿Estoy en el lugar que debo de estar según Dios? Creo que es una buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque es necesario saber si realmente estamos en el lugar que debemos de estar, porque es ahí donde vamos a recibir la mayor bendición de Dios. Mire, esta enseñanza es para los líderes espirituales, para mí y para otros líderes. Esta enseñanza es también para aquellas personas que no son líderes espirituales, pero que tienen un líder espiritual. Le puede servir si realmente su líder espiritual es una persona que ha sido aprobado por Dios. Vamos hoy a ver precisamente este tipo de exámenes que Dios hace a los líderes. Usted recuerda que yo le hice una pregunta 5 por 5, 25, ¿verdad? Sí, eso fue lo que creo que usted contestó. Entonces usted se calificó y usted pudo observar que sí sabe, que sí está exactamente respondiendo a la pregunta. Bueno, vamos a hacer un examen nosotros hoy en este día. Vamos a analizarnos a nosotros mismos y así podemos analizar a nuestros líderes para realmente si están aprobados para desempeñar tal tarea. Y ojalá pudiéramos darnos cuenta con mucha claridad que si no estamos capacitados para ello, nos hagamos a un lado para no causar tanto daño. La Biblia nos puede ayudar para que entendamos esto. Sí, yo puedo ver con mucha claridad si estoy preparado o no por medio de la Biblia, de la palabra de Dios. Mire, voy a ir a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Pablo estaba escribiéndole, Pablo hizo una visita a este lugar y las personas de allí, los cristianos de ese pueblo, de esa ciudad, de ese territorio, habían sufrido casi de la misma manera que los judíos habían sufrido de sus autoridades, habían sido perseguidos, habían sido, verdaderamente lastimados y heridos. Lo mismo estaba pasando con los de Tesalónica, que estaban pensando que ya estaban viviendo la tribulación. Bueno, eso es tema aparte. Pero mire, él les escribe estas palabras aquí en el capítulo 2, el versículo 3 que voy a leer. Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo sabía que él, Silvano y Timoteo habían sido aprobados por Dios para predicar, para hablar las buenas nuevas. Las buenas nuevas quiere decir las buenas noticias o el Evangelio. Es lo mismo. Es decir, hay oportunidad para toda persona en el mundo que venga bajo la cobertura de Dios, sea parte de la familia de Él. Estas son las buenas nuevas. Todos somos pecadores, pero hay un perdón para el pecado que Dios pagó a través de su único Hijo Jesucristo ahí en la cruz cuando Él murió por ello. Le resucitó, le levantó, está sentado a la derecha del Padre, está intercediendo por cada uno de nosotros los que vivimos sobre esta tierra. Las buenas noticias es que Dios quiere perdonar todos nuestros pecados, pero para ello necesitamos venir a Él arrepentidos. ¿De qué pecado? De todos los que estamos practicando. Pedirle perdón por ellos y aceptarlo, recibirlo como Señor de nuestras vidas, para que a partir de ese momento nuestro estilo de vida sea diferente cada día. Ir dejando todas aquellas cosas que sabemos que ofenden a Dios y que ofenden a los demás y que a la vez nos dañan a nosotros mismos. Estas son las buenas noticias. Hay perdón de Dios para todos los pecados. Aunque usted alguna vez haya escuchado aquella frase que dice, tú no tienes perdón de Dios. Sí, todos tenemos perdón de Dios. Claro, si nosotros lo aceptamos, el perdón. Estas son las buenas noticias. Pablo, Silvano y Timoteo habían sido aprobados por Dios para ser líderes espirituales. Ahora nosotros vamos a ver en qué había consistido el examen que Dios les había aplicado a estos tres hombres, a estos tres varones, por lo cuales ellos resultaron favorables. Bueno, voy a leer aquí la historia inicial, cómo ellos habían sido revisados o examinados. Acompáñenme por favor aquí al versículo 4, aquí tengo yo mi Biblia. Del versículo 4 nos dice, ¿verdad?, que ellos habían sido examinados en que agradaban
a Dios antes que a los hombres. Déjeme leerlo. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El examinador, Dios. Él había aprobado, no ninguna institución humana, instituto bíblico o seminario alguno. Dios directamente había aprobado a esos hombres. ¿En qué? En que el corazón de ellos estaba disponible para agradar antes que los hombres a Dios. En esto había consistido el examen de esta primera materia. No buscaban agradar a los hombres sino a Dios. Claro que ellos eran amables, ellos eran atentos, ellos eran serviciales también. Pero había situaciones que se les presentaban, ¿verdad?, que podían desagradar a Dios y agradar a los hombres, y ellos habían determinado antes que agradar a los hombres, agradar a Dios. Como en aquella ocasión, en el principio de la iglesia cristiana. ¿Recuerda usted cómo las autoridades les habían prohibido a los primeros discípulos que anunciaran el nombre del Señor Jesucristo? Les habían dicho, les prohibimos que hablen ustedes en este nombre. Y ellos dijeron, ¿verdad? Bueno, ¿a quién debemos de hacer caso? ¿A quién tenemos que obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Ustedes nos dicen que no hablemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios nos dice que sí hablemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién debemos de obedecer? Y los discípulos dijeron, tenemos que obedecer primero a Dios. Es decir, ellos estaban buscando primero agradar a Dios que a los hombres. Y eso es precisamente lo que igual también fueron examinados Pablo, Silvano y Timoteo. Había una gran cantidad de situaciones donde ellos quedaban aquí en medio de una situación. ¿A quién tengo que agradar? ¿A quién tengo que obedecer? ¿A quién tengo que hacer caso? ¿A Dios? ¿A los hombres? Los hombres me dicen una cosa, Dios me dice la otra. Y ellos determinadamente habían dicho, vamos a obedecer a Dios, voy a agradar a Dios antes que a los hombres. En nuestra vida diaria se presenta este tipo de situaciones, ¿verdad? A veces yo he escuchado a personas que le dicen a sus subalternos, abandona tu deseo de buscar a Dios. Olvídate de Dios si no vas a perder el empleo, si no te voy a quitar el trabajo. Ahí se encuentra una situación donde el hombre tiene que saber a quién va a agradar primero. Y lógico, lo correcto es agradar a Dios. Y esto es lo que había sucedido con Pablo y los compañeros, ¿verdad? Mire, tenemos ejemplos en la Biblia. Yo voy a ir al libro de Hechos, aquí en el libro de Hechos capítulo 24. Aquí en Hechos capítulo 24 vamos a encontrar la historia de este gobernador. El gobernador era Félix, que había llegado el sustituto. Félix había sido cambiado. Y cuando llegó el sustituto, Félix tenía bajo su cautiverio, es decir, en la cárcel, a Pablo. Pablo era un preso inocente. Y nos dice la escritura aquí en el libro de Hechos capítulo 24, 27 que Félix quiso, o mejor dicho, dejó preso a Pablo para agradar a los judíos. Y esto nos habla que este hombre agradaba primero a los hombres que a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era un preso inocente y él lo sabía, estaba bastante seguro, pero quería quedar bien con el resto de la población, con los judíos, para sacar ciertas ventajas o no sé qué, quizás el voto. Pero nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que lo correcto es primero agradar a Dios que agradar a los hombres. Y Pablo había salido aprobado en esto. Sí, voy a dar otros ejemplos ahorita en los siguientes minutos, en que otro tipo de materias Pablo, Silvano y Timoteo fueron examinados por Dios y habían salido aprobados. El sello en su boleta de calificación decía aprobado y no reprobado. Permítame un tiempo, por favor.
Estamos analizando en qué forma había sido examinado Pablo y sus compañeros. En 1 Tesalonicenses, Pablo, Silvanio y Timoteo habían sido aprobados por Dios, nos dice la Escritura. En el capítulo 2 encontramos las materias en las cuales Dios los había examinado. Ya checamos, ¿verdad?, que ellos habían sido examinados para ver si agradaban más a los hombres que a Dios. Y salieron aprobados. Procuraban agradar a Dios antes que a los hombres. En otra materia en la cual ellos fueron probados, también lo encontramos nosotros aquí en el versículo 5. Nos dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos, nos dice la Escritura, ¿verdad?, que verdaderamente eran personas que no le daban coba a nadie. Eran personas amables, dispuestas a servir, pero nunca iban más allá para sacar un beneficio extra. No les daban coba, no usaban palabras lisonjeras. ¿Sabe por qué? Porque esto es malo a los ojos de Dios. Que nosotros estemos dándole palabras a las personas solamente para sacar un beneficio particular, estemos diciéndoles ciertas palabras que los pueden levantar a una posición donde verdaderamente ellas no deben de estar, no pueden estar, porque no podrían soportar la presión que existe allí. Le voy a tratar de explicar de una manera un poquito más clara. Mire, le voy a leer aquí en el libro de los Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 24, lo que nos dice la Escritura. El que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Cuando una persona está diciéndole a alguien algo que no es indicado o correcto, que está yendo más allá de lo que realmente se es decir, la palabra que nosotros usamos, darle coba, esto es un mal para la persona que lo está haciendo. Aquí está en la Biblia, el que dijere al malo justo eres. Fíjese el resultado que recibirá quién, la persona que haga esta cosa. Nos dice que los pueblos le van a maldecir y le van a detestar las naciones. Esto quiere decir que la persona que le da coba a alguien va a estar bajo maldición. Pablo, Silvano y Timoteo habían sido o salido aprobados también en esto. Es algo serio. Si usted me acompaña al capítulo 29, vamos a ver el resultado desagradable de darle coba a alguien, aparte del que ya vimos de que la persona estará bajo maldición. Pero aquí en Proverbios capítulo 29, el versículo 5 nos dice estas palabras: el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Esto es lo que está detrás de aquellas palabras de alabanza falsas hacia ciertas personas, palabras lisonjeras o coba. ¿Qué nos dice que hay aquí? El versículo nos dice que hay una red que tal persona está tendiendo sobre la otra. Y una red siempre nos habla en la Biblia que esta persona que lo hace es un cazador, está procurando cazar una alma. Y esto es peligroso, muy peligroso para tales personas, tanto para el que lo hace como el que lo recibe. Y esto le pasó al rey Herodes. Si usted me acompaña, y me gustaría que usted viera directamente a la Escritura, yo voy a ir y voy a buscar aquí el libro de los Hechos, capítulo 12. Aquí encontramos un ejemplo tan claro precisamente de que el pueblo le dio coba al rey Herodes, y mire el resultado, fue desastroso. En realidad, una situación bastante difícil. Nunca se lo había esperado el rey. Mire, acompáñeme por favor. Hechos capítulo 12, el versículo es el 20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Podemos imaginarnos que el rey de una o de otra manera había descuidado que esta región fuese abastecida de las cosas necesarias. ¿Por qué? Porque había ciertas dificultades. El rey no veía con muy buenos ojos estas dos regiones, la de Tiro y de Sidón. Entonces procuraba que pasaran angustias, carestías, hambrunas quizás, en fin.
Pero los de Tiro y los de Sidón quisieron arreglar esta situación y, como vemos aquí, sobornaron a uno de los camareros, el mayor del rey, y lograron una entrevista. Bueno, aquí está ya la entrevista, ¿verdad? Los de Tiro y de Sidón con el rey. Un día señalado, dice el versículo 21, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Es decir, les dio un discurso. Vamos a pensar en un discurso de político, de esos discursos muy elocuentes que dicen mucho pero que en realidad no tienen nada. Yo así me lo imagino. Muchas palabras elegantes, hermosas, como aquellas frases que un día me dijo uno de mis compañeros ahí en teléfonos. Cuando alguien te pregunte qué tiene su teléfono después de que tú lo hayas arreglado o reparado, tú le dices, el problema era un desajuste sintomático en su mecanismo funcional. Ya se me estaba olvidando después de tantos años. Pero esto él me dijo, diles que tiene un desajuste sintomático en su mecanismo funcional. Parecen palabras muy elegantes, parece que dice mucho, pero no dice nada. Simplemente eso es, nada, ¿verdad? Y eso es lo que yo pienso que estaba pasando con el rey Herodes y los súbditos de Tiro y de Sidón. Bueno, pero ahí estaba. Y el versículo 22 nos dice que entonces el pueblo reaccionó de esta manera cuando el rey les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Uno a veces se pregunta qué es lo que estaba pasando allí en ese preciso instante. Mire, lo que pasaba es que este pueblo le estaba dando coba al rey. Querían quedar bien con él para que le siguiera surtiendo lo que hacía falta en esas regiones. Entonces le estaban diciendo, eres Dios, eres más que Dios, realmente eres maravilloso. Pero aquí el problema, fíjese, precisamente lo encontramos, trae muerte, la coba. Aquí está. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este fue el problema en el cual se encontró el rey Herodes. Él no pudo manejar la alabanza, él no pudo manejar las palabras lisonjeras que el pueblo de Tiro y de Sidón estaban tributándole en ese momento. Palabras bastante serias, muy peligrosas en realidad, y esto nos puede ocurrir a cualquiera. Pablo, Silvano y Timoteo habían hecho muchos milagros. Dios los había usado para ello. Grandes milagros. Si usted checa la Biblia, se va a dar usted cuenta las cosas que Dios hacía a través de ellos. En algunas ocasiones y en algunos pueblos también les dijeron a ellos que eran dioses que habían sido bajados del cielo. Y ellos procuraron evitar lo que le había pasado al rey Herodes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que por sí mismos no habían hecho absolutamente nada, que detrás de todo acto milagroso, maravilloso, estaba Dios. Entonces, si usted analiza, se va a dar cuenta que ellos salieron aprobados siempre que la gente venía a Pablo, a Silvano, a Timoteo para querer adorarles como si fueran Dios. Ellos dijeron, absolutamente esto no podemos recibirlo porque no somos dioses, somos hombres, somos de carne y sangre como ustedes, con las mismas dificultades, los mismos problemas, pero echándole los kilos. Pablo había salido aprobado en esta área también. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de nuestros líderes, ¿verdad? Si son aprobados por Dios. Si ellos no aceptan este tipo de alabanzas, es algo muy bueno y sería muy peligroso que nosotros se las diéramos a ellos. Muy peligroso para nosotros, muy peligroso para ellos. Permítame un tiempo y vamos a continuar. Gracias.
hermanos, le damos gracias a Dios por ello. Estamos analizando cómo Dios examina a sus líderes espirituales y los aprueba o los reprueba según sea el caso. Y estamos viendo, ¿verdad?, que Pablo, Silvano y Timoteo habían sido aprobados por Dios, porque es Dios quien examina a los líderes espirituales. No es nadie más que Dios. No es una institución de hombres, es Dios directamente. A veces nosotros los hombres quizás ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos está examinando, pero tenemos que entender que Él nos está probando para ver si pone el sello de aprobación o no. Y Pablo, Silvano y Timoteo nos dice la Escritura que habían sido examinados y aprobados por Dios. ¿En qué áreas, en qué materias? Lo estamos analizando aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 4. Ellos fueron examinados para ver si agradaban a Dios o a los hombres y fueron aprobados. Checamos, ¿verdad?, que también fueron examinados en que ellos no estaban dando palabras lisonjeras a nadie para sacar algún beneficio incorrecto. Bueno, algo más que estamos checando aquí, ¿verdad?, en lo cual ellos fueron examinados, dice el versículo 5, que ellos no habían encubierto avaricia. Así es que no habían ni siquiera encubierto avaricia. Y esto es otra área en la cual ellos habían sido examinados por Dios y aprobados. Eran transparentes. Y tenemos nosotros en la Biblia ejemplos de personas que realmente no salieron aprobados al respecto. En una ocasión Pablo estaba siendo acompañado por un joven, un hombre llamado Demas. Y si usted me acompaña a segunda de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 10, nos habla precisamente Pablo de Demas. ¿Qué había pasado con Demas? Demas era un joven o era un hombre que había acompañado a Pablo en diferentes lugares. Era un ministro, era un líder espiritual. Pero no salió aprobado en el área de la avaricia, en el área del deseo de enriquecimiento, de cualquier forma. Nos dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas había amado el mundo. Estaba diciendo, Demas quiere el dinero. Él ama mucho el dinero. Y Pablo había escrito al respecto. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, tenemos que aclarar, porque a veces se nos puede chispotear esta área. El amor al dinero, esto es la raíz de todos los males. El amor al dinero, no el dinero. Porque Dios ha enriquecido a una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estas personas los pueden manejar fácilmente. Encontramos en la Biblia una gran cantidad de ejemplos. Abraham era un hombre riquísimo. ¿Qué le diré de Salomón? No ha habido hombre alguno que se compare en riqueza, en sabiduría a Salomón, al rey Salomón, el rey David también. Bueno, encontramos una gran cantidad de hombres y de personas, pero ellos no amaban el dinero. Sí usaban el dinero, los bienes materiales, y siempre lo usaban para beneficiar a los demás. Lógicamente, ellos directamente eran beneficiados. Pero Demas había amado el mundo, es decir, quería poseer bienes. Y ahí donde estaba Pablo no podía ofrecerle eso, tampoco Dios. Pero el problema no era el hecho de que necesitara los bienes, sino amaba, esa es la raíz, amaba tener muchas cosas. Pablo en cierta ocasión dijo, estemos contentos con tener abrigo y sustento. Debemos estar contentos con esto. Y Pablo había aprendido a vivir estrechamente y a vivir en abundancia. Entonces, Dios quiere que aprendamos. Y Pablo había aprendido y él había salido aprobado, ¿verdad? Pero también había otras personas en los tiempos del Señor Jesucristo, y estoy buscando en la Biblia y voy a ir al Evangelio de Lucas, que también amaban el dinero y ellos eran capaces de hacer lo que sea necesario con tal de obtenerlo. En este caso nos dice aquí la Escritura, Lucas capítulo 20, el versículo es el 46, y al iniciar la lectura encontramos una advertencia. Dice, guárdense de los escribas. Fíjese bien, guárdense de los escribas, les está diciendo a sus escuchas, tengan mucho cuidado de ellos.
¿Por qué razón? Podríamos nosotros preguntarle al Señor por qué razón. Y luego Él dice, es que a ellos les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas. Querían ser siempre los protagonistas principales en todo lugar, ¿verdad? Y Dios les dice, guárdense de ellos. Y luego además dice, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Fíjese bien, los escribas iban a recibir mayor condenación por el deseo incontrolable que tenían hacia los bienes de esta tierra. Devoraban las casas de las viudas. El pretexto para quitarle las casas a las viudas era hacer largas oraciones. Es decir, para poder ayudarte en esta área espiritual, yo necesito orar mucho, decían estos hombres. Y para orar, pues tú sabes, tengo que dejar de hacer esta tarea y esta otra. ¿Y con qué me voy a sostener? ¿Con qué voy a pagar los gastos que tengo en mi casa? ¿Con qué voy a cubrir esto u otro? Entonces, pues las viudas de una o de otra manera les entregaban los bienes poco a poco hasta que se quedaban con las casas. Esto es lo que yo encuentro y creo que estoy en lo correcto, ¿verdad? Pero Pablo, Silvano y Timoteo no tenían esta característica, habían sido aprobados por Dios para predicar las buenas nuevas, las noticias. Ahora aquí encuentro yo, ¿verdad?, el problema. El problema es precisamente que estos hombres eran avarientos y Pablo nos dice que ellos no encubrían avaricia. Había otra cosa también, lo cual fueron examinados. Voy al libro de Tesalonicenses donde estábamos y nos dice, no buscamos en el versículo 6 la gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros. No estaban buscando la gloria, no querían ser personajes notorios, no querían ser exaltados, no querían estar en lugares prominentes, no estaban buscando esto. Pablo, Silvano y Timoteo, lo que estaban buscando es comunicar las buenas noticias. Hay perdón de Dios para todos los pecados, vengan a Él, vamos a encontrar ahí el perdón, vamos a encontrar ahí el apoyo de Dios. Entonces ellos no buscaban ser alabados. La gente los alababa. Yo puedo ver en la Biblia que hubo varias ocasiones en que la gente los alababa y los quería levantar y sentar en tronos. Y ellos evitaban esto. Siempre procuraban darle la gloria a Dios. Mire, podemos encontrar hoy en nuestros días líderes precisamente por su capacidad, por su honestidad, por su gran amor a Dios, que son personas que el público los levanta, pero ellos siempre están cuidando esta área, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué están cuidando esta área? De decirle, Dios, tuya es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Lo que no hizo el rey Herodes, ¿verdad? Él se atribuyó aquellas palabras que los de Tiro y de Sidón estaban diciéndole. Bueno, estaban tratando de sacar un beneficio extra. Entonces lo único que necesitamos hacer, cualquiera de nosotros, usted o yo, cuando alguien nos está alabando por un trabajo, por una tarea, por algo que hicimos y que quizás resultó regular o bien, y que alguien nos dice, oh, qué buen trabajo, oh, qué linda pintura, oh, qué esto, o qué aquello, podemos decirle con mucha claridad, esto es gracias a Dios, porque en realidad es gracias a Dios quien sale las cosas bien. Porque de otra manera, téngalo por seguro que de otra manera nosotros no podríamos conseguir absolutamente nada. Todo lo recibimos de Dios. Quiero terminar con unas palabras que están aquí en 2 de Corintios capítulo 13, versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Es una recomendación. Es 2 de Corintios capítulo 13. Es una recomendación que recibimos de parte de Dios a través de Pablo. Voy a leer el versículo 5. Aquí está. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conozcan que nosotros no estamos reprobados. Pablo no estaba reprobado. No. Pero sí nos recomienda que nos examinemos a nosotros mismos. Usted examínese a sí mismo, yo voy a hacer lo mismo, para ver si estoy aprobado o reprobado.
Y si estoy reprobado, tengo que trabajar para evitar que esto suceda de aquí en adelante. Muchas gracias. Dios le bendiga ricamente.